Amados, que el Señor les bendiga. Les habla su hermana y amiga Mary Cruz. Soy miembro de la Iglesia Centro Cristiano en Bay City, Texas, la cual pastorea el reverendo Saúl García. Por encomienda de nuestra hermana Carmen Adorno, que es la presidenta del Ministerio de la Herida al Propósito, vamos a estar grabando una serie de videos y hoy me toca a mí. En el mismo voy a estar dando un corto testimonio sobre mi vida, sobre mis años de servicio al Señor y sobre lo que Dios ha hecho con nosotros. Voy a estar considerando la lectura de Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 24. Los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Aleluya. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de hacer esta corta reflexión, Señor amado. Te pido, mi Dios, que me unjas, Padre, que bendigas, Padre mío, mi vida, Señor amado, que de mi boca no salga palabra que no sea tuya, Señor del cielo, que bendigas todas aquellas personas que han de escuchar el mismo, Padre, para que a través del mismo, Señor, se acerquen más a ti, Señor, que puedan entender, Dios del cielo, que así como yo nunca he estado sola, Padre, ellos tampoco, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. La palabra de Dios nos revela que mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros también obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Dice que nunca más se acordará de nuestras transgresiones y de nuestros pecados. Aleluya. Pero a pesar de que Cristo murió en la cruz por todo el mundo, no todo el mundo será salvo. ¿Por qué? La salvación es individual. La palabra lo dice. Para adquirir esa salvación, nosotros tenemos que tener fe y tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Desde pequeña yo tuve una niñez muy hermosa y muy feliz. Me gustaba siempre estar cantando. Ese era el diario vivir mío. Tenía un vecino que se llamaba Don Horacio Rivera y él siempre que me escuchaba me decía, esa voz va a ser para el Señor. Tú vas a cantar en mi iglesia. Y yo le decía, mire, usted está loco. Pero de muchas maneras el Señor trató de llamar mi vida, de llamar mi atención a través de mis vecinos y de otras personas. Pero yo no hacía caso. Cada vez que se me acercaba una persona a hablarme del Evangelio, yo no hacía caso. Hay un himno titulado Armas de tu amor. Y desde que yo escuché ese himno por primera vez, yo lloré y sentí, cada vez que lo escucho, siento que en mi corazón como que se compunge. Porque ese himno me recuerda la historia de mi vida, como yo llegué al Evangelio. El himno comienza diciendo, me atacaste con un golpe de ternura y me heriste con un verso el corazón. Mi justicia fue extendiéndose a tu vista y me atrapaste en la red de tu perdón. Esa ternura que el Señor utilizó fue mi niño de 2 años. Yo estaba pasando por un desierto, separada de mi esposo,
con un niño de 2 años y con un posible embarazo. Y digo posible porque todos los análisis me salían negativos. Mi niño cumplía 2 años y estábamos parados frente a un semáforo esperando que cambiara la luz porque yo le había dicho que iba a comprarle un regalo. A la derecha de donde estábamos parados había una iglesia, Discípulos de Cristo. Y mientras estamos ahí parados esperando que cambie la luz, yo le digo, papito, te voy a comprar un regalo de cumpleaños. ¿Qué tú quieres que te compre? Y él, sin pensarlo, de inmediato, que me traigas a esa iglesita. Y me la señaló. Yo sentí como que me tiraron un balde de agua fría por encima, porque yo estaba sirviendo al Señor de otra forma, en otra iglesia, activa en la otra iglesia. Y pues yo decía, si el sacerdote me coge ahí, me fusila. Pensaba yo en ese momento. Así que lo que hice fue que traté de evadir la situación y cambiarle el tema, pero en todo el resto del día mi niño no paraba, no cambiaba el tema. Aún por la noche le dice a mi papá, mi mamita linda me va a llevar a esa iglesita. Y papi me dijo, ¿qué iglesia? Y yo le expliqué y me dijo, pues llévalo porque tú no sabes qué bendición tiene el Señor para él. Al otro día temprano me levanté temprano, fui donde mi vecina, doña Yuya Lozada, doña Yuya Rivera, y le dije, doña Yuya, me está pasando esto y esto y esto, y le expliqué y me dijo, llévalo. Hoy hay un culto muy bonito y tenemos una invitada especial. Si quieres, en lo que tú te arreglas y eso, mi hija me va a llevar y pues después ella te viene a buscar. Y la hija, Angelín, me dijo, sí, arréglate que yo te busco. Después, más tarde, ella me buscó y fuimos. La predicadora que estaba en la iglesia ese día era la reverenda Marilu Dones. Ella no me conocía ni yo a ella tampoco, pero el Señor sí me conocía. El Señor comenzó a hablarme durante toda la predicación. Cuando ella hizo el llamado, yo no me atreví a pasar, porque era la primera vez en esa iglesia y era la primera vez de esa experiencia. Pero ella bajó del altar y siguió caminando por todo el pasillo de la iglesia y cuando se acerca donde yo estaba, me llama. Entonces yo comienzo a caminar hacia ella, pero yo sentía que yo no iba yo sentía que me llevaban cargada. Pero allí el Señor me ministró de una forma poderosa. El Señor conocía mi vida. Yo entendí que el Señor sí me conocía por las cosas que ella me hablaba. Y al terminar me dio un abrazo que eso yo lo sentí como de parte del Señor. No entendía, yo no entendía cómo ella me estaba hablando tanta cosa de lo que yo estaba pasando. E inclusive me dijo que ella sentía mi dolor, pero el Señor era el que estaba obrando. Y en ese momento yo no lo sabía. Hay otra parte del himno que dice, es inexplicable lo que hiciste, pero al fin me atrajiste para que volviera a ti. Me enamoraste, mi Señor, me conquistaste con tu amor. Como les dije ahorita, yo no entendía lo que estaba pasando. Yo llevaba 27 años sirviéndole al Señor de otra manera. Y en ese momento yo sentí que sí, me enamoró, me conquistó, me atrapó con ese golpe de ternura. Y pues puedo decir que vivo enamorada del Señor, aleluya. Porque Él es bueno y porque me ha hecho bien. Porque me ha sacado de tantas cosas que yo hoy todavía sigo agradeciéndole al Señor. Después el himno dice, tú me creaste para que yo te sirviera. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de servirle de muchas formas. He podido servirle como maestra de escuela bíblica, tanto de niños como de damas. He podido servirle como maestra en el Instituto del Concilio Latinoamericano. He podido servirle cantando para la gloria de su nombre, como secretaria general de la iglesia y como tesorera de la iglesia. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a las personas que tuvieron a bien poner su confianza en mí para que yo sirviera al Señor en diferentes ministerios. Después dice, y me tocaste hasta que yo me rindiera. Oiga, cuando el Señor nos toca tenemos que rendirnos. Yo estuve mucho tiempo peleando, pero cuando venimos a los caminos del Señor, muchas veces continuamos cometiendo
errores. Aún cuando estamos en la iglesia continuamos cometiendo errores. Errores que nos hacen pecar contra Dios. Y ahí es que tenemos que luchar y que tenemos que batallar. No podemos ser flojos. Tenemos que luchar con el enemigo. Porque el que nos ayuda a luchar y a vencer se llama Jesucristo. Y las almas del Señor son más poderosas que las almas del enemigo. Así que yo le doy gracias al Señor porque me ayudó a vencer. Su sacrificio no fue en vano. Aleluya. Por eso tenemos que continuar testificándole a otras personas para que así como nosotros tuvimos salvación, otras personas también tengan esa salvación y también puedan disfrutar de esas bendiciones y esos beneficios que nosotros estamos disfrutando hoy. Otra parte del himno dice, tú venciste con la fe todas mis dudas y tornaste de lo gris nuevo color. Es muy cierto. Con esa fe que Él puso en mi corazón, todas las dudas se disiparon. Yo, a pesar de que los problemas estaban ahí, pero yo lo veía todo diferente. Yo me sentía diferente, me sentía con más fuerzas para seguir luchando por mí y por mis hijos. Y a pesar, como les dije, a pesar de que los problemas estaban ahí, pero uno aprende a perdonar. Y cuando uno perdona, uno sana. Interiormente uno sana. Perdoné aún cuando no me habían pedido perdón. Y cuando me pidieron perdón, entonces pude decir, ya te perdoné. Hace tiempo que te perdoné, porque sí me pidieron perdón. Gloria al Señor. Después el himno dice, ya no puedo continuar con mis excusas. No le queda un argumento a mi razón. Oiga, mi hijo me habló con tanta seguridad que yo no tuve tiempo, yo no tuve palabras, yo no tuve ninguna excusa, no pude inventarme nada para decirle no. No, eso tenía que ser sí o sí. Después el himno dice, hoy puedo entender, todo pasó conforme a tu propósito. En aquel momento yo no lo entendía, pero el Señor me estaba preparando porque yo estaba en un desierto, pero el desierto que venía después era peor. Y al principio les comenté de un posible embarazo en el cual todo me salía negativo. Yo estaba encinta y yo desde el principio yo decía, yo estoy encinta y son 2. En mi casa me daban por loca, mis papás pensaban, esta está mal porque ella decir que está encinta y los médicos que no y ella que sí. Bueno, en ese término de tiempo yo fui a los médicos, todo me salía negativo, me hospitalizaron para sacármelo porque los médicos me hicieron sonograma y decían que eran fibromas, pero estando en el hospital, como Dios sabe todas las cosas, estando en el hospital envió otra sierva suya que tampoco me conocía, la reverenda Ana Negrón. Ella llegó al hospital para orar por una persona de su iglesia y me dijo, estaba yo orando por un hermano de mi iglesia y el Señor puso en mi mente este cuarto. Y aquí la única que está es usted. ¿Usted me permite orar por usted? Yo le dije, sí, amén. Ella comenzó a orar y de inmediato el Señor comenzó a hablar a mi vida y me dijo, mi sierva, operaciones no, porque son míos y en ti me voy a glorificar. Yo comencé a llorar y a temblar y bueno, cuando ella terminó de orar, ella me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, yo me voy de aquí, yo no me voy a operar. Y le expliqué lo que me estaba pasando y ella me dijo, bueno, yo le dije, yo no tengo en qué irme, pero yo me voy aunque sea a pie. Y ella me dijo, si tú quieres, yo te llevo, pero no puedes bajar conmigo, tienes que bajar tú sola. Y yo le di, recogí mis cosas, se las di, ella se las llevó y yo bajé después y ella me llevó a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mis papás pensaron más rápido que yo estaba loca. Pero bueno, después de eso, como a los 3 meses y medio, volví al doctor y volvió a todo a salirme negativo. Yo quería que me hiciera otro sonograma y me decía que no porque el plan no lo cubriría. Y yo pues agarré mi expediente y me fui, me lo llevé. Como a los 5 meses volví a otro ginecólogo y ese sí me hizo todas las pruebas y me hizo otro sonograma. Todas las pruebas me salían negativas otra vez, pero el sonograma salió positivo. Allí se vieron mis gemelos. Allí pude ver mis 2 niños. O sea, esto significa que lo que aborté 1, tenía 2, pues eran trillizos.
no eran gemelos como yo pensaba, eran trillizos. Nacieron 8 mesinos con una condición que se llama membrana hialina, que es una condición de dificultad respiratoria. Pues de inmediato el pastor que estaba pastoreando donde yo estaba asistiendo, en la Iglesia Discípulos de Cristo, el reverendo Rafael Rivera Rosas, fue, ungió mis niños, oramos por ellos, y de que la doctora me había dicho que iba a tener que trasplantarlos para un hospital en Ponce porque estaban graves, al otro día ya mis niños estaban estables. Ya inmediatamente oramos, todo cesó, todo pasó, se cumplió el propósito de Dios en la vida, de mis hijos. De ahí en adelante, después de eso, uno de ellos, mi hermana se lo llevó porque lo dieron de alta. Me quedé con el otro en el hospital porque tuvo más complicaciones de salud, pero gracias al Señor, hoy puedo decir que he criado mis hijos, los he cuidado y he disfrutado de ellos. Cuando mis hijos el mayor tenía 5 años y los gemelos 3, me diagnosticaron lupus. Fui al centro médico y el doctor me dijo, te quedan como 5 años de vida, cógelos para que disfrutes con tus hijos. Yo lo miré a los ojos y le dije, ¿sabe qué? Yo no sé si usted se va a morir primero que yo, pero yo le garantizo que el Señor me va a permitir a mí ver mis hijos crecer y ver mis nietos. Oiga, yo en ese momento no sabía, quizás no recuerdo si lo había leído, pero creo que no. La Biblia dice que con la boca declaramos bendición o maldición. Y yo no lo sabía, pero yo declaré bendición. Hoy día yo puedo decir que el Señor me ha permitido criar mis hijos, que el Señor me ha permitido ver mis nietos y que el Señor me ha permitido ver hasta mis bisnietas. ¿Qué más puedo pedirle al Señor? Luego de eso me casé. Héctor Pérez, mi esposo tuvo un accidente en el trabajo que le incapacitó por los discos y los nervios pillados. Y como a los 8 meses de estar casados, tuvo él ese accidente. Y pues se sentía un poco incómodo porque pues estábamos atravesando, al él no estar trabajando, estábamos atravesando un poco de situación económica y él estaba preocupado. Fuimos a visitar un culto en una iglesia y allí el Señor le habló palabra, una palabra que hasta el sol de hoy se ha cumplido en nuestras vidas. El Señor le dijo, cuando el Señor utilizó ese siervo para darle palabra, el Señor le dijo, quiero leerlo porque no quiero que se me quede nada. Dijo, la harina y el aceite no escasearán en tu alacena. Confía, yo Jehová soy tu proveedor. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14, habla de eso, de la promesa del Señor para nosotros. Pero ese día el Señor le recordó esa promesa a mi esposo y esa promesa se ha cumplido hasta el sol de hoy en nuestras vidas. En la actualidad, tanto mi esposo como yo estamos pasando por condiciones de salud que no son las mejores, pero vivimos confiados en que los planes de Dios son perfectos. Hemos servido al Señor en diferentes formas y agradecemos, siempre estamos agradecidos del Señor porque la sombra del Omnipotente nos ha cobijado, porque hemos vivido bajo el amparo del Señor, bajo sus alas hemos estado protegidos, nos hemos sentido seguros en todo tiempo. Así que mientras esperamos ese llamado que el Señor haga a nuestras vidas, continuamos diciendo, como dice el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1, que dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Oiga, lo que el Señor ha sido en nuestras vidas, todo ha sido bueno, gloria al Señor, aleluya. Por eso yo tengo que vivir agradecida, por eso yo tengo que vivir testificando lo que el Señor ha hecho. Y por eso yo tengo que seguir diciendo, su sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio no fue solamente por mí, ese sacrificio también fue por ti, amado, que me escuchas. Así que si hoy tú te sientes sola, si hoy tú te sientes solo, si hoy tú te sientes que estás en el desierto, mira, adórale aún en medio del desierto, porque yo he aprendido a orarle en el medio del desierto. Una de las condiciones que estoy pasando es
fallo renal está en etapa 3, pero aún en mi fallo renal Dios está. He tenido lupus por años, de que me iba a morir a los 5 años, ya tengo 70, pero aún con el lupus Dios está. Y sé que está obrando en mi vida y lo siento en mi corazón, lo siento en mi alma, lo siento en mi ser. Y cuando canto, canto con gozo para mi Dios. Y el día que Él quiera, estoy preparada, estoy lista para irme con Él. Así que debo despedirme porque tengo pocos minutos. Una vida entera no me da para agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por mí. Le doy gracias a mi hermana Carmencita por la oportunidad que me dio y a ustedes por escucharme. Y sobre todo le doy gracias a mi Padre amado, amante Dios y Padre celestial. Te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me has dado de reflexionar en lo que has hecho en mi vida y en la de mi familia, Padre eterno. Te agradezco, Señor, por los padres que me diste, Señor amado, que me guiaron siempre, Jehová, y me enseñaron a amarte y a guardar tus mandamientos. Te agradezco por mi hermana Ceci, por mi cuñado Pepe. Te agradezco por mis suegros Cruzita y Castillo, que siempre estuvieron ahí, Señor amado, y nunca me dejaron sola, mi Cristo de la gloria. Te agradezco por don Horacio Rivera y su familia, por doña Yuya, don Nicolás y su familia, quienes me encaminaron en mis primeros pasos hacia el Evangelio de Jesucristo. Te agradezco por mi hijo Papito, Señor amado, a quien te plació usar aun cuando él solamente tenía 2 años, Padre, porque para ti no hay edad, Señor. Tu palabra dice que hasta las piedras hablan, Jehová. Te agradezco por usarlo para acercarme hacia ti. Te agradezco, Señor, por la humildad que has puesto en mi corazón para servirte, Señor, y por las veces que me usaste, Dios del cielo, para dar palabra tuya a mis hijos, Dios del cielo, por revelarme cosas, Cristo de la gloria, que los ponían en peligro, Dios mío, y aún en medio de todo eso te agradezco, Señor, por la humildad que les diste a ellos para obedecer, Padre amado, y respetar cuando tú hablabas palabra tuya a sus vidas, Señor. Pero sobre todo, Dios, te agradezco por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Jehová. Te agradezco, Señor, por la salvación de nuestras almas, Dios mío, porque tú me has guiado, Señor, porque tú nos has demostrado, Señor, que nunca hemos estado solos, Padre de la gloria. Hemos visto tu gloria, Señor, en cada una de las bendiciones que recibimos, Padre Santo, y hemos visto, Señor, cómo has obrado en cada una de nuestras situaciones, Dios del cielo. Te ruego, Dios, que bendigas de manera especial, Padre Santo, a cada una de las personas que puedan ver este testimonio, Señor amado. Que seas tú tocando sus vidas, Señor. Si hay enfermos, sánalos, mi Dios. Y sobre todo, Señor, que a través de esta corta experiencia que he contado, mi Cristo, muchas más personas puedan entender que no están solos, Padre Santo, que busquen de tu presencia y puedan ser salvas. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por escucharme y Dios te bendiga.